para que se vea bien, ¿no? Entonces, la introducción a los controladores lógicos programables. Vamos a ver un poco la iniciación, por así decirlo. Y entonces, bueno, antes que nada es esto, miren. Como se ve en la caricatura, ¿no? Está ahí un monillo diciendo, ¿enciendo la bomba o le apago la bomba? ¿No? Ese era el operador de la máquina, ¿no? Tradicional de la industria 3.0, ¿no? Oye, yo soy o antes inclusive, ¿no? Hay un tanque, otro tanque, fíjate, pudiera ser la máquina que está a la izquierda, ¿no? Y tiene ahí un tanque a la izquierda, otro tanque a la derecha. Cada uno de los tanques pues tiene sus sensores, ¿verdad? Tiene sus alarmas de que, oye, ya estoy en un nivel alto, ¿no? Entonces o prende un foco, una luz ahí, este, parpadea. Entonces el operario dice, ay, 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 ya está lleno, pues le apago la bomba. O ya está vacío, como en la caricatura, pues enciendo la bomba, ¿no? Y acá está el tanque en la cisterna, ¿no? Entonces es la dependencia muy grande todavía en el operador para poder, tener el proceso funcionando de manera correcta. Para tener, sí, ok. Y entonces, esto es así como que a la antigüita, ¿verdad? La necesidad o la dependencia tan grande de una persona. Y entonces, ¿qué pasa cuando esa persona se equivoca? O sea, los errores humanos son muy comunes, ¿no? Son muy comunes y entonces es necesario prever este tipo de cosas, ¿no? Estas cosas sí se pueden automatizar, pues las automatizamos. Y no quiere decir que le vas a quitar la chamba a este amigo, ¿verdad? Sino que más bien a ese amigo lo vas a capacitar para que él sea el que lo automatice, ¿no? Su propio proyecto, ¿no? Y entonces de eso vamos a hablar, le voy a dejar ahí otra sesión más adelante que tiene que ver con el paradigma de lo que es el operador de la máquina en la industria, cómo ha ido cambiando, ¿no? De ser solamente una persona que llega a un producto, le pongo algo y lo llevo, o sea, de ser una persona que solamente pasa información o le agrega algo y ahí va, pues a darle un poco más de sentido al trabajo que hace, ¿no? Que realmente esa persona pues esté ahí y sea el proceso el que le ayude también a la persona a ser mejor y no solamente a la persona al proceso a ser mejor. Bueno, eso es un poco de introducción. Bueno, queremos conocer la historia, definición, estructura, clasificación, ventajas, desventajas, etcétera, de los PLCs. Es una introducción general. Y también algunos lenguajes de programación que se utilizan para PLCs, ¿no? Según por ahí una norma que existe. Y vamos comenzando con esta pirámide, que es la pirámide de la automatización, que está propuesta ahí en el ISA 95, ¿no? Es por ahí un documento, y este documento, bueno, pues narra esta estructura, ¿verdad? Para la industria, ¿sí? Esta estructura para la industria está enfocada a la industria 3.0, ojo, esta cosa ya está cambiando, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí toda la gente que está arriba de la pirámide, pues son todos los sistemas de información. Entonces, fíjate, esto de aquí, para darnos una idea, pues, de cómo ha sido históricamente, estos niveles, esto es la empresa en total, ¿no? Y esto es cómo se maneja la información dentro de la empresa o los datos. Entonces, en la parte de hasta abajo se encuentran lo que se le llama el campo, ¿no? Es decir, todos los sensores, todos los actuadores, ¿sí? Que están montados arriba de una máquina. Las redes de sensores inalámbricos, por ejemplo, todas están montadas en máquinas son los sentidos que tienen las máquinas para hablarme y decirme cómo se sienten, cuál es su estado de salud, ¿no? Eso está muy de moda hablar acerca del estado de salud de las máquinas. Entonces, estos sensores actuadores son estos sentidos, ¿no? Y están dentro de la fábrica, es decir, están dentro de la parte operativa. ¿Quién le dice qué hacer a estos actuadores, a un motor, por ejemplo, a un pistón neumático? Pues esas señales pues, provienen de los sistemas de control, ¿sí? O de los controladores lógicos programables, los PLCs. Entonces, en esta materia estamos viendo, o nos vamos a enfocar un poco más a este nivel de la pirámide, ¿no? A donde estamos los PLCs. Sin embargo, es bien importante que ustedes conozcan
en el entorno en el cual se encuentra. Realmente, lo que es la automatización industrial implica todo esto, no solamente, ya sé PLC, ya sé automatizar. Pues no, necesitas tener idea un poco de todas estas áreas, ¿verdad? Para poder decir, ¿sabes qué? Yo ya soy una persona que es arquitecta de soluciones, ¿sí? La arquitectura de soluciones implica todas estas partes de la empresa. Entonces, fíjate cómo la parte que sigue es la visualización, es decir, las pantallas de SCADA o los HMIs, ¿no? Todas las pantallas de interacción hombre-máquina, por ejemplo, o cuando hay comunicación, en donde se visualizan los datos, lo que está ocurriendo en el proceso, ¿no? Entonces, hasta aquí, digamos que, le voy a poner otro colorcito, así, digamos que hasta aquí, todo esto, y como hasta por aquí, aquí está como la división. El SCADA como que forma parte ya de unos, pero también de otros, ¿no? Digamos que aquí está la división. Este es el parteaguas, el SCADA. Para arriba y para abajo. Para abajo tenemos lo que se llaman los sistemas de operación, ¿sí? O tecnologías de operación, que se les conoce comúnmente como las OT, Operation Technology, ¿sí? Y hacia arriba, fíjate cómo son los Manufacturing Execution System, que viene siendo el sistema para la ejecución de la manufactura. Te digan, es más planear la manufactura, es más, es más como de ingeniería industrial. Esta área es un poco más administrativa, y arriba están los ERPs, todos los sistemas de administración es Enterprise Resource Planning, serían todos los recursos que tiene la empresa, cómo los administras, pues para poder producir, ¿no? Para poder producir. Entonces, al ser más administrativo, quien administra los datos o la información de estos niveles son los sistemas de tecnologías de información, o de IT, ¿no? Information Technologies, ¿no? Entonces tenemos OT y tenemos IT, ¿no? Entonces, históricamente, bajo esta perspectiva, ¿sí? Hay quien pone los de SCADA arriba como parte del IT, y hay quien los pone abajo, pero, o sea, realmente depende de cómo manejes ahí la información. Al tener ya información, más bien se van hacia la parte de arriba, ¿verdad? Entonces, eh, ha habido históricamente un divorcio, digamos, una división muy grande entre la parte de abajo y la parte de arriba de la pirámide a nivel de datos. Los datos que se generan, por ejemplo, en una junta administrativa, en una videoconferencia, acuerdos que se llevan a cabo, la gente que está abajo de la pirámide no tiene idea de qué ocurre con la administración. Y por otro lado, la gente que está a veces en la administración no tiene idea de qué ocurre en el proceso, en la vida real, ¿sí? O sea, ya en la planta, ¿sí? Entonces, esto ocasiona retrasos, porque muchas veces, haz de cuenta que cuando hacen una junta, los que están arriba de la pirámide, al ser administrativos, ellos lo que hacen es ir, ver, agarran un reporte del reporte mensual, ¿no? Reporte mensual de cómo hubo el desempeño en la producción, por ejemplo. Entonces lo que hacen es decir, de acuerdo al comportamiento del último mes o de los últimos 3 meses, pues conviene tomar esta política, ¿no? Y conviene invertir en esto, esto y esto, ¿no? Y toman decisiones que luego van a impactar en la parte de abajo, porque no va a haber las máquinas correctas o no va a haber los elementos correctos para trabajar. Entonces van a impactar en la parte de abajo. Y la parte de abajo necesita saber hablarle de manera correcta a la parte administrativa, ¿no? Entonces, esa falta de comunicación se ha venido ya disolviendo con el nuevo paradigma de industria 4.0, con el Internet industrial de las cosas, o el IoT, ¿no? Industrial Internet of Things, ¿no? Es Industrial Internet of, acá, ahí está, ¿no? El Internet industrial de las cosas, ¿no? Es el que nos está ayudando a que estas dos áreas de tecnologías de información, por un lado,
tecnologías de información, tecnolo- perdón, tecnologías de operación. Gracias a este Industrial Internet of Things, estamos pudiendo tener una buena comunicación entre todos los niveles de la empresa, ¿no? De manera que esto ha cambiado y se está haciendo una estructura, voy a borrar estos dibujitos, se está haciendo una estructura diferente, ¿no? Que es la de espacio unificado de datos, en donde haz de cuenta que todos estos, o sea, cada nivel pone su información disponible con el Internet Industrial de las Cosas en el paradigma de Industria 4.0. Todos su información la publican en un lugar aquí, ¿no? Ese es el que le llaman el espacio unificado de datos o Unified Namespace, ¿no? Todo el mundo publica ahí con ciertos protocolos que nuevos, publican su información a ese espacio unificado de datos, ¿no? Y ya, ¿qué pasa? Yo publiqué mi información ahí y cualquiera de cualquier nivel de la empresa en cualquier momento, en tiempo real, puede consultar la información. Entonces, la información que yo obtengo para tomar una decisión es la de este momento, la que está ocurriendo en la planta en este momento, porque por ejemplo alguien del que está arriba de la pirámide en la parte administrativa tiene que tomar una decisión y puede consultar en este momento qué está ocurriendo en la planta, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades de ahorita, no las del informe que me dieron de hace un mes? ¿Sí? Entonces es súper importante y esto se traduce en ahorros de dinero, ¿no? Porque a veces son decisiones mal hechas, que, que, que son inversiones a veces que no eran necesarias, que se hacen, y por eso muchas veces es que hay en las empresas, de repente, oye, pero ¿por qué hicieron esta decisión? Y la gente de a pie, digamos, que está en la planta, en la fábrica, dice, es que ¿por qué están haciendo esto los administrativos? Y no se entiende. Y los administrativos creen que están salvando el mundo, y no es así, porque no hay comunicación correcta. Entonces, todo esto que les estoy comentando es el nuevo paradigma de industria 4.0. ¿Ok? Industria 4.0 es lo que está trayendo este nuevo paradigma, ¿no? Y ya más en específico, ¿cuál herramienta, cuál tecnología emergente o cuál arquitectura emergente está ayudando a implementar esto? Bueno, pues el Internet Industrial de las Cosas, ¿no? Internet Industrial de las Cosas, ¿no? Se le pone la primera I porque si pone solamente IoT, pues es Internet de las Cosas y se refiere a, es más, una casa inteligente, pues se puede hacer con Internet de las Cosas, ¿no? O sea, es como para diferenciar que esos sensores, esos datos están en la industria, están en una fábrica. Entonces, y pues bueno, entonces ese es el nuevo paradigma. Entonces este ISA 95, pues está teniendo esa tendencia. De hecho, ya en los PLCs, ya, por ejemplo, para Siemens, hay una librería para protocolo MQTT, ¿no? Para que tú, lo que estás recibiendo de sensores, tu PLC, lo puedas estar transmitiendo a protocolo MQTT, por ejemplo, vamos poniéndole acá. Ay, no, es que aquí está. Otro colorcito, le ponemos aquí. Estas líneas, digamos que están con MQTT, ¿no? Es muy común, ¿no? Y entonces, bueno, ya luego podemos ver cómo funciona eso. Pero, por ejemplo, ya hay librería de Siemens. O sea, acá tienes tu PLC y de aquí tú puedes publicar todo a tu espacio unificado de datos, ¿no? Y pues eso está todo dar, porque si cualquiera puede tener acceso a esa edad, todos le llaman a una señal del mismo modo, en todos los niveles, y entonces con eso logras que haya comunicación correcta en todos los niveles de la empresa, ¿no? Comunicación de las máquinas. De esta manera, fíjate, las máquinas, a final de cuentas, el campo, todo esto que está aquí, son máquinas, ¿no? Voy a poner Mac, ¿no? Son máquinas. Entonces,
¿Y quiénes son los que operan? O sea, a lo largo de todo esto hacia arriba, digamos, hacia arriba, todo este cuadrito chueco que puse ahí, pues son personas, ¿no? Entonces son humanos. Son humanos y luego acá estaba abajo están máquinas. ¿Sí? Entonces tenemos humanos, tenemos máquinas, o sea, humanos a lo largo de todo, tenemos máquinas, bueno, obviamente hay máquinas también arriba, pero las de abajo son las máquinas que nos están dando la información, los datos, ¿no? Entonces, otra ventaja de esta nueva arquitectura es que ya no tenemos solamente datos, sino que tenemos también, ahora esos datos, al estar todos unidos, tienes una visión más clara de ellos y entonces se convierten en información, ¿sí? Cuando un dato solamente haces una medición y ahí está, ¿no? 10 grados centígrados o 7 PSI, solo, no sé. El caso es de que eso es un dato que está ahí. Pero cuando ese dato tiene un sentido, pues se convierte en información. Entonces, nos ayuda este cambio de industria 3.0 a industria 4.0. Mira, le voy a poner de I 3.0 a I 4.0. Nos ayuda a ¿qué? A pasar de datos a información, ¿no? Nos ayuda también a ¿qué más nos comentamos que nos ayudaba? Bueno, pues a tener datos del pasado, a tener la información, o sea, en vez de tener datos del pasado, ahora tienes información en tiempo real, ¿sí? Entonces, esas son grandes ventajas. Entonces, todo eso se va a traducir para la empresa ya en global en, pues, dinero, ¿no? ¿Sí? Te ahorras un montón de juntas, te ahorras un montón de tiempo a veces perdido en estar interpretando la información. Por eso es que para el futuro del trabajo, el otro día asistía a un webinar por ahí y hablaba precisamente de esto, una persona que trabaja de Argentina, que trabaja en Siemens allá, y él comentaba eso, pues que sí, pues eso es lo que parece, ¿no? Para el futuro del trabajo, alguien que en este momento su trabajo es estar viendo un Excel, interpretando los datos del Excel, pues ese trabajo va a desaparecer. Esa persona necesita capacitarse y enfocarse para tener otro tipo de puesto en donde más bien aplique las tecnologías para que las computadoras hagan ese análisis de datos, ¿no? La famosa inteligencia artificial, ¿no? No sé, estos programas tipo Rapid Miner, ¿no? Tú nomás le metes la base de datos y solito ahí te dice, oye, esta columna tiene ciertas tendencias, te aplica los diversos algoritmos y te hace predicciones. O sea, está súper, súper a gusto y no necesitas ser el gran programador para poderlo usar, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces creemos que solamente es para los super programadores y no, ya hay unas herramientas muy hechas a toda la gente, ¿no? Muy bien, entonces esto es un poco del ANSI ISA 95. En el ISA 95, bueno, pues está así, ¿no? La pirámide. Por eso es que ustedes van a encontrarse que de repente, bueno, pues ya no se habla de pirámides, sino de una especie de nube, ¿no? Te ponen por ahí, de hecho por ahí tengo un video de esto ahí en el canal, ahí luego lo buscan, que es el Internet Industrial de las Cosas, ¿no? O sea, ¿para qué me sirve el PLC o por qué utilizarlo, por qué se empezaron a utilizar, ¿no? Entonces, una respuesta pues está por acá, ¿no? Dice, fíjense el tablero de la izquierda de la foto, todo lleno de cables, ¿no? Bueno, y eso era de los bonitos, ¿eh? Porque hay unos que de plano entrabas, por ahí si encuentro, el otro día en LinkedIn ahí pusieron uno, ¿no? Que era de a tiro, un cablerío inmenso, el cuarto de control, ¿no? Y ya por otro lado, cómo podía quedar. Entonces hay un pequeño cambio, ¿no? Cómo puede quedar el tablero. Siempre las conexiones físicas, pues traen, todo lo que sea físico trae más errores o más posibles fallas o incidentes para mantenimiento, ¿no? Entonces, el hecho de que esté todo automatizado en un PLC fue una gran solución
que ayudó a impulsar lo que era la industria 3.0, ¿no? Realmente el PLC ayudó mucho a automatizar y eso fue eso fue la industria 3.0, ¿no? De tener una producción solamente de línea de producción tradicional y imagínate, no medías todos los datos, entonces pues era más manual la cosa y entonces empezó a haber este tipo de controladores que ayudaron a saber qué pasaba en cada momento y poder monitorear ciertos procesos, ¿no? Entonces dice, los sistemas de relevadores eran utilizados para un proceso específico. Por lo tanto, su función era única. Pensar en cambiar el proceso era un caos. Y el cambio requería volver a obtener la lógica de control. Imagínate que ya hiciste todas tus conexiones físicas y de repente decías, espérame, en vez de que primero sea este pistón salga y luego este motor se mueva y luego este otro pistón, no, así no era. Era que fuera este pistón y luego el motor y luego el otro pistón. Entonces, para hacer un cambio así de sencillo, pues ahorita te metes al PLC, cambias la programación tal vez y ya, ¿no? No, espérate, acá tenías que hacer desconectar todo en físico y volverlo a conectar todo en físico para poder hacer la automatización, por ejemplo, con puro aire, ¿no? Con puro aire se pueden hacer automatizaciones, con puras señales de... Entonces hay aire de control y aire de potencia, no es la neumática tradicional de la industria 3.0, ¿no? O la hidráulica también tiene sus válvulas. Vamos a ver un poquito de eso en la siguiente semana para que tengan también ese panorama más amplio de lo que es la automatización tradicional y cómo que valoren todo lo que hay ahorita, ¿sí? Porque cuando te ha tocado hacer circuitos a la antigüita y de repente haces lo que hay ahora, dices, no, pues es otra cosa, ¿no? Dice, pensar en cambiar el proceso era un caos y el cambio requería volver a obtener la lógica de control. También había que modificar el cableado de los relevadores y en algunos casos incluso era necesario volver a hacer la instalación del sistema. O sea, realmente era un caos, ¿no? El PLC, por eso les comentaba, ayudó pues a ese segundo escalón de la pirámide de la automatización, pues ayudó a tenerlo más acá, ¿no? A tenerlo bien cimentado, ¿no? Pero sí, insisto, ¿no? Tengan toda la pirámide siempre en mente, no solamente el escaloncito. Yo soy pelecero o controlero, yo soy circuitero. Pues entonces tu visión está muy pequeña. Necesitas, ok, sí saber de eso, pero también tener la visión abierta a que las demás áreas es una empresa y todo esto es una fábrica, ¿no? Y entonces en la fábrica hay datos y esos datos deben de todo el mundo tener acceso para poder dar mejores resultados. Ok, entonces esta es ¿para qué? Un ejemplo. La semana que entra vamos a hacer uno de estos, para que vean de qué estoy hablando. Ahorita quédense con que, fíjate, esos son 3 pistones neumáticos, o mejor dicho, sí, se mueven con aire. Lo azulito viene siendo aire comprimido, que es el que mueve los pistones, hacen que salgan y regresen, ¿no? Y entonces, bueno, ese A más, A menos, el A más se refiere a que el pistón A salga. El A menos se refiere a que el pistón A se retraiga y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si yo digo A menos, B menos, ¿qué va a pasar ahí? Pues que el primer pistón se va a contraer, luego el segundo va a salir, luego el segundo va a regresar, luego A más es que salga el primero y así sucesivamente, ¿no? Fíjense cómo acá abajo a la izquierda a 24 volts están conectadas estas que tienen como un moñito ahí a la derecha, son las solenoides, que sería la electroválvula, ¿no? Esas todavía las utilizamos. Pero fíjate, todo lo que está abajo a la derecha, esa red enorme, son relevadores, son contactores, que te los podrías ahorrar con un PLC. ¿Sí? Es decir, todo eso en físico es simbología, son switches, son relevadores, etcétera, ¿no? Sin embargo, todos esos te los podrías ahorrar con un PLC. Todo lo que está abajo a la derecha, en vez de tener un montón de chunches y estar conecte y conecte cosas, todo eso, utilizando el PLC, eso lo puedes programar, ¿sí? Lo que está arriba a la derecha y abajo a la izquierda, eso sí se sigue usando porque es el sensor en sí, ¿no? Es el sensor, es la electroválvula en físico que necesitas. Pero antes la lógica no se hacía programándola, sino que la lógica se hacía también con elementos eléctricos, ¿no? Entonces ahora la haces dentro del PLC, ¿no? Esa es una gran ventaja. Y estamos hablando, bueno, pues de industria 2.0 a 3.0, fíjense, estamos en el tiempo bastante atrasados, ¿no? El PLC fue inventado como respuesta a la necesidad de la automatización en la industria automotriz, que suelen ser los pioneros.
Ahorita ustedes ven, industria automotriz, pues ya están ellos en la 4.0, ¿sí? Y esto era pues pasar del 2 al 3. En 1968, fíjense, para eso surgió el PLC. Se hizo un concurso por una propuesta de reemplazo electrónico de los sistemas cableados. Decían, ¿cómo hacemos que no haya tanto cable? ¿No? Y entonces, bueno, pues ganó este Bedford and Associates de Boston, Massachusetts. Así que fue este PLC que se llamó Modicon 084. 084, es primer PLC, ahí para que vean más o menos. Dice, el Modicon 084 fue el primer PLC comercialmente. Con el avance en el desarrollo de los microprocesadores, cada vez el PLC pues se puede hacer más chiquito, ¿no? ¿Digas? El primer sistema lo hacía el Modbus, o sea, era el protocolo de Modbus, ¿verdad? Con el que lo hacían. Y de ahí está una foto de los primeros, primer PLC, ¿no? Ahí está la torrecita, de todo eso, ¿no? Entonces, pues está grandecito, ¿no? Como todo, ¿no? Ves las computadoras antiguas y eso, pues era todo un, pero ya con eso, bueno, pues se logró ir, automatizando los procesos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco dato histórico. Nomás al inicio sí tiene que ser más teórico, pero ya debe de ser más a la práctica y hacia las simulaciones, y vamos a tratar de hacer alguna práctica incluso con el Open PLC para que sea remota y poder hacer un programa y que de manera remota, igual acá yo con el Raspberry o así, o ustedes en su casa también si tienen un Arduino lo pueden hacer algún automatismo así sencillo, digamos, con Open PLC, eso sí se puede. Bien, entonces, bueno, de la historia aquí se repite, pero con años, ¿no? Dice que en 1969, dice Division y Dramatic de la General Motors instaló el primer PLC para reemplazar sistemas inflexibles cableados, ¿no? Entonces lo que hicieron tal cual era que ya no fuera cableado el asunto de las, sino que fuera ya con el PLC, ¿no? En los 70, fíjate, en los años 70, se podría decir que fue el boom, 70s, 80s, ¿no? Los PLC se extendían a otras industrias y en los 80 ya los componentes electrónicos permitieron un conjunto de operaciones de 16 bits. Entonces, se digan, todo esto el PLC fue la revolución o fue no fue solamente, pero sí fue uno de los elementos importantes en la tercera revolución industrial, ¿no? Pasar de la segunda revolución industrial, que era cuando se habían implementado los motores eléctricos, a pasar a la tercera revolución industrial en que se aplicaron los sistemas de información, en que se aplicó la automatización, que fue toda la segunda mitad, digamos, del siglo pasado. Cuando yo nací, digamos, yo soy del 79, ¿no? Me tocaron los 80s, los 90s, y pues sí, obviamente eso era, ¿no? Todavía cuando estudié yo la carrera, 2003, por ahí 2004, este tipo de materias yo la llevé en esos años, todavía te vendían el PLC como lo máximo, ¿verdad? Porque pues no había todas las cosas que hay ahora, ¿verdad? O sea, o no se habían desarrollado tanto, sí había, pero no se habían desarrollado tanto. Y en esa época pues empezaban a desarrollarse lo que iba a ser ahora la cuarta revolución industrial. En la cuarta revolución industrial que les comentaba, pues hay muchas iniciativas, ¿verdad? Algunas de ellas hablan ya de 4.0, 5.0, pero todas son parte de la cuarta revolución industrial. Y pues bueno, según la IEC, esa es importante, la norma IEC es la que define los lenguajes de programación para PLC, define la definición general de PLC, etcétera. Entonces, esta IEC, fíjense, vamos a buscar IEC, acá en Google, ponemos, para que sepan más o menos qué es eso de la IEC. Y era, ¿qué número se me fue? 611.36, 11, ahí está. Bueno, ahí ya. Ok, Programmable, ¿te digas? Programmable Controllers Package, ¿no? Es el 611.31. ¿Sí? Entonces, lo que quería yo ver es Comisión Electrotécnica Internacional. Es International Electrotechnic Commission, algo así, es la IEC. Comisión Electrotécnica Internacional. ¿Sí? El IEC. Entonces, es una autoridad a nivel mundial
que pues da unas normas para decir, sigue estas normas y vas a estar bien, ¿no? Y entonces, déjame ver si hay alguna imagen acá que nos ayude a ilustrar no. No, nada más que sepan eso, pues, IEC, y pues es el número, el 611-31, y pues creo que acá te venden el documento, ¿no? Entonces, es bien importante, un programa sí, mira, te venden acá, son estándares, es un estándar. Entonces, el chiste es que tú sigues el estándar y pues no te vas a equivocar, ¿no? Los demás se pueden comunicar contigo si sigues el estándar. Entonces, bueno, tenemos ese IEC 611-31. Y ahí se da una definición de PLC, ¿no? Según la International Electrotechnical Commission, IEC. Un PLC que viene siendo, dice, un sistema electrónico programable diseñado para ser usado en un entorno industrial. Ahí está la clave, ¿eh? Porque luego muchas veces es de que yo he escuchado personas o ingenieros, inclusive profesores, no, el PLC ya no sirve para nada. Ay, amigo, pues es que está diseñado para un entorno solamente industrial y lo convierte, es más robusto que poner un microcontrolador así solito, porque el microcontrolador de todas maneras va a necesitar interfaces de entrada, interfaces de salida, adaptarse a la potencia que se maneja en la industria y no 5 volts o 12 volts, sino que generalmente son 24 volts tal vez, ¿verdad? Entonces, es bien importante recalcar esto. Esto es para un ambiente industrial, ¿sí? De repente, incluso hay quien yo llegué a ver, alguien que usaba, ya no tanto, pero por el avance de las tecnologías de información, digamos, pero yo llegué a ver hace 15 años en una casa de acá por la zona de Valle, no de Valle Real, Puerta de Hierro y todo eso, Andares, y por esa zona, era una casa enorme, y la estaban construyendo y le estaban poniendo PLC para controlar todo lo que ocurría, o sea, era un PLC para controlar la casa inteligente en aquel entonces, ¿verdad? Entonces, sí hay quien lo llegó a hacer con PLCs, fuera del ambiente industrial, más bien ahí ya era domótica, ¿no? Entonces, pero no, yo pienso que ya ahorita ya más bien es para la industria, ahí sí todavía se sigue usando y siento que por un tiempito se va a seguir usando así mientras no haya un elemento que sea compacto y que ya tenga esas interfaces integradas, ¿no? Y sobre todo para esta área del Internet industrial de las cosas, ¿no? Que te da todas las herramientas para poder seguir aplicándolo, ¿no? Entonces dice, utiliza memoria programable para almacenamiento interno de instrucciones orientadas al usuario. ¿Para qué? Para implementar soluciones, está en negrita las palabras clave, ¿no? Entorno industrial, para implementar soluciones, y dice, para controlar mediante entradas y salidas digitales y análogas diversos tipos de máquinas o procesos. Tal cual. Segundo escalón de la pirámide de la automatización, controlar todo lo que los sensores y actuadores me dicen de información y les digo que hagan, ¿sí? Entonces, sería la definición como oficial. Y bueno, esta es un poco la estructura básica, de acuerdo a la definición. Bueno, pues ahí te habla de memoria interna, es como una mini computadora, ¿no? Porque tienes el CPU, o sea, tienes tu memoria de trabajo, memoria de programa, tienes circuitos de entrada, circuitos de salida. La ventaja es que está ya todo en una cajita, ya está todo integrado, ¿no? Si tú usaras un microcontrolador, necesitarías comprar todos los demás aditamentos y tú ponerte a hacerlo y que te quede de robusto, de buena calidad. Entonces ahorita todavía no creo que sea conveniente. Tiene la fuente de poder, y entonces ya a esta cajita, digamos, que le pone su fuente de poder, tú llegas, tú eres el programador, tú le dices las órdenes, lo prendes, y el PLC siempre va a estar haciendo el ciclo. Siempre va a estar haciendo un ciclo scan. O sea, esto, lo que tú le digas, lo que tú le programaste va a ser 1, 2, 1, 10, 1, 2, 1, 10, regresa, y es un ciclo que siempre está corriendo. Entonces lee sensores, hace el programa, actualiza a los actuadores. Lee sensores, hace el programa, y así se la va a llevar, ¿no? Y serían como las partes, ¿no? Estructura básica. Luego, por otro lado, está un poco clasificación. Hay unos PLCs así pequeñitos, ¿verdad? Que para aplicaciones más sencillas en la industria, que son los compactos, ¿sí? En un solo bloque se encuentra
CPU, fuente de alimentación, sección de entrada, salida. O sea, está todo integrado ahí, hasta la alimentación, ¿se fijan? O batería o lo que sea, ¿no? Puerto de comunicación, todo en una cajita y ya, ¿no? Pero la otra opción, pues son los que es pues bueno, ahí sería como la cajita y pues ahí con enchufas, atornillas los cables que son entradas, que son salidas, etcétera. Pero te digas, ahí está todo integrado. Trae, en este caso, pues trae batería y toda la cosa, ¿no? Un compacto, ¿sí? Y también los hay, no me fui para acá, los hay que son modulares, ¿no? Estaba viendo aquí una cosa. Ok, perdón. Los hay, los modulares, ¿no? Entonces, los modulares es tal cual un rack, y entonces tú pones ahí el PLC, pones entradas analógicas, entradas digitales, pones la fuente de poder y se va armando todo el PLC. ¿Se fijan cómo son varias tiritas que se van juntando o interconectando para hacer un PLC grande, ¿no? Y pues hay estructura americana, semimodular, se separan los módulos de entrada y salida del resto, y la estructura europea, ¿no? Que cada módulo tiene una sección específica. Y pues bueno, sería como los que hay ahí en la escuela, en los laboratorios, ¿no? Este tipo de PLC es como más común ver para los laboratorios, ¿no? Es tal cual, rack, y ahí se montan varias cosas, y pues ya se ve más grandecito, pero ¿de acuerdo a qué? A las necesidades del proceso, pues es lo que tú compras de hardware para integrarlo. Y ya luego en el programa tú dices, tengo estos 5 elementos de hardware y sobre esos elementos de hardware lo programo, lo cargo y listo, ¿no? Fíjate, es el rack, barra de compensación de potencial. Bueno, aquí son varias tiritas, cada tirita sirve para algo, ¿no? O te doy más, o te doy más salidas analógicas, o te doy más entradas, etcétera, no sé. Y pues bueno, algunas funciones básicas del PLC es detectar, dice, de señales de proceso de diferentes tipos. O sea, ¿para qué me sirve el PLC? Pues se detecta señales, ¿no? Detecta señales. También tiene el mando, es decir, elabora y envía acciones. O sea, recibe señales y da órdenes a los actuadores que están en máquinas para que corrijan ciertas cosas, para que hagan alguna secuencia, etcétera, ¿no? También ayudan para el diálogo hombre-máquina, reciben configuraciones y dan reportes al operador de producción o supervisores. Entonces, esto puede ser importante porque puedes generar una cierta alarma, ¿no? Oye, ya se me juntaron 10 artículos en este lugar, entonces a los 10 artículos, mándame una alarma, ¿no? Genérame una señal, entonces ya en el sistema de SCADA, de Supervisor y Control and Data Acquisition, bueno, pues ahí aparece una luz, ¿no? Un indicador que me dice ya se juntaron esos 10 elementos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y pues bueno, por otro lado está la programación. Dice, el programa que utiliza permite modificarlo incluso por el operador. O sea, entonces el PLC me ayuda a detectar, a hacer mandos, al diálogo hombre-máquina, a la programación, y pues bueno, serían funciones básicas del PLC. Por otro lado, está el ciclo scan del PLC. ¿Cuál sería el ciclo scan del PLC? O cómo tú lo conectas y qué se pone a hacer el PLC. Estas actividades que están aquí en ese orden. Si se fijaron en el diagrama que estaba acá antes, ahí está, ¿no? Fíjense, programador, sensores, actuadores están afuera de la cajita y la fuente de poder está a un lado de la cajita. Entonces es lo que aparece acá. Están las entradas. Son todos los sensores, entradas al PLC, lo que me dicen que leo, ¿no? O sea, la información que leo no es información, son datos que leo del proceso. Luego en el programa, pues va a haber un diagrama que tú vas a elaborar, lo vas a programar y va a estar ahí en lo azulito, ¿no? Se va a ejecutar. Para su ejecución vas a echar mano de qué? Pues de contadores, de temporizadores, que son los timers, pues, las marcas internas, o memorias internas del programa, etcétera. Y después de que hace toda la secuencia, entonces, ¿qué hace? ¿Cómo quedaron las señales? Las actualiza. Entonces, mira, este foco estaba apagado,
En el programa me dice que lo debo de prender porque se cumplió ciertas condiciones y ya termino y ahora sí actualizo mis salidas, ¿no? Entonces, uno, en primer lugar, lee todas las entradas y almacena el estado en cada una de ellas. Dos, ejecuta las operaciones del programa siguiendo el orden en el que se han grabado el programa que tú vas a hacer. Tres, en tercer lugar, escribe el resultado de las operaciones en las salidas. Entonces, leo información, ejecuto mi programa, actualizo mis salidas. Y así se la va a pasar, ¿eh? Cuatro, una vez escritas todas las salidas, activando o desactivando las que el resultado de las operaciones así lo requieran, vuelves al paso uno. Entonces, mientras tú no desconectes el PLC o lo apagues o algo así, ¿qué va a estar haciendo el PLC? Si ya le pusiste en run, bueno, pues va a estar, leo entradas, ejecuto programa, actualizo salidas. Leo entradas, ejecuto programa, actualizo salidas. Leo entradas, ejecuto programa, actualizo salidas. Así se la va a pasar siempre. Este ciclo de scan que realiza indefinidamente hasta que pasemos el conmutador del CPU a la posición stop. Ahí el botoncito que trae el PLC, al menos los de la escuela, ahí traen run, stop, ¿no? Reset, ¿no? Hay otros que no es así, pues ahora sí que depende de la marca. En este caso, pues sí, son de Siemens, ¿no? Los que hay ahí, entonces es un poco más común encontrarlos en fábricas, ¿no? Es el ciclo scan de un PLC, ¿no? ¿Qué se la pasa haciendo el PLC durante su funcionamiento, ¿no? Y bueno, esto es algunas ventajas, desventajas, control más preciso. Fíjate, más que nada hay que ver las desventajas ahorita, ¿no? Mano de obra, pues necesitas a alguien que sepa programar el PLC en específico, ¿no? Entonces es mano de obra especializada. Centraliza el proceso, ¿no? O sea, si falla el PLC, pues toda esa parte del proceso se te viene abajo, ¿no? Entonces puede ser una desventaja. Necesitas ciertas condiciones ambientales apropiadas. Para implementar un proyecto con PLC, de manera inicial es más la inversión, aunque después pues se retribuye, pero el PLC pues digamos que uno barato, de ahí te sale unos 3,000, 4,000 pesos, ¿no? O sea, si es un dinerillo, sobre todo para cuando uno es estudiante. Y entonces, bueno, hay unos PLCs chinos, hindús y así, ¿no? Que son más baratos. Sin embargo, pues no te van a dar no son tan robustos, ¿verdad? Como un Siemens. Mayor costo. Entonces, y algunas ventajas, bueno, tiene también varias ventajas. Aquí obviamente te pusieron varias ventajas, pues para que elijas el PLC, pero no se trata de que sea mejor usar PLC o usar otra cosa. Se trata de que el PLC es una herramienta más para que utilices en tu proceso de automatización de la fábrica, ¿no? Y entonces, a veces va a convenir utilizarlo y a veces no va a convenir utilizarlo, pero hay que conocerlo y saberlo programar. Entonces, bueno, aquí hay detección rápida de averías, pues obviamente, menor mantenimiento, pues claro, te ayuda, todo lo que automatice te va a ayudar a también ahorrar dinero, obviamente, posibilidad de gobernar varios actuadores por el mismo autómata, etcétera, etcétera, etcétera. Menor costo de instalación, operación y mantenimiento, porque acuérdense que quitas un montón de cables, entonces ya no necesitas tanto cable porque usas el PLC, ¿no? Ahora, esto era antes, ¿no? Ventaja, decir, bueno, la ventaja es que ya no uso cable, espérate, pero ya la normalidad, no la nueva normalidad, sino la normalidad de hace 2 años, digamos, era que tú, pues ya tenías el proceso con PLC, aunque en teoría, si te ibas a muchas fábricas por aquí mismo en Guadalajara o en México, bueno, pues te encuentras todavía fábricas que utilizan casi el industria 2.0, ¿no? O sea, que tienen circuitos neumáticos a la antigüita funcionando y que pues no parece como que les corra la vida a esas personas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Y les funciona? Pues sí les funciona, pero tienen en unas condiciones a veces laborales a las personas muy injustas, ¿no? Y entonces también ahí ya entran otro tipo de aspectos, ¿no? De conciencia, conciencia social, conciencia ecológica, y eso es, pues, que también debes de tener presente, ¿no? Bueno, entonces son algunas ventajas y desventajas. También tenemos, me salté ahí unas porque era una pequeña actividad, más bien me voy a ir a que hagan una pequeña actividad de tarea, algunas aplicaciones, fíjate, proyectos, dice tareas básicas del sector industrial, presupuestos considerables, soportes 24/7, etcétera, etcétera. ¿Y cuándo puede usar un microcontrolador? Pues cuando sean desarrollos muy específicos. Por ejemplo, una lavadora, pues no le vas a poner un PLC, ¿verdad? Sino que lo pones ahí un micro adentro y ya, ¿no?
cualquier aparato que esté en un refri, ¿no? Entonces tiene un micro para controlar todas las señales y los tiempos y todo eso, no necesariamente hay un PLC, ¿no? Y entonces, bueno, ahí hay, por ejemplo, ¿no? ¿Utiliza un PLC en una casa automática? Pues pudiera ser que sí, les digo, en el pasado, ahorita yo creo que ya no. Para un despertador así, pues tal vez un microcontrolador, si quisieras que tuviera ahí un montón de cosas que hacer, ¿no? Que pudiera hacer muchas cosas, ¿no? Una mezcladora en una fábrica, pues tal vez ahí sí me conviene utilizar el PLC. En la lavadora, pues yo creo que no, ¿verdad? Digo, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer, pero, pero no sería tal vez lo más común, ¿verdad? Algunos criterios de selección para el PLC, bueno, puede ser capacidad, ¿qué tan, o sea, tienes que ver en tu proyecto, necesitas muchas entradas de sensores y muchas salidas o poquitas, o necesitas tenerlo bien identificado y dejar un poquito para que sea escalable, porque no vas a comprar, o sea, por dinero, ¿no? O sea, no vas a comprar el super PLC cuando tal vez no lo necesita el proyecto. Entonces compras lo que es adecuado para esa aplicación específica. Y así, pues, o sea, gastar dinero lo que se necesita, ¿sí? Tienes que tener bien claro cuántas entradas y salidas va a haber, cuántos temporizadores voy a necesitar, cuántos registros voy a utilizar, etcétera. Si puedo, ahorita pues ya es elemental que tu PLC pueda conectarse a la red, que pueda mandar información en algunos protocolos importantes ahí, como este que les comentaba de MQTT, ya para el futuro realmente conviene que lo tenga. Y entonces, bueno, respaldos de compañías fabricantes, compatibilidad de equipos, etcétera, ¿no? Todo eso a considerarlo a la hora de pues, comprar o hacer un proyecto de PLCs. Algunos lenguajes de programación, yo creo que eso los vamos a ver después.